Vemos un conductor que además es un filósofo. Observamos, vemos a Evo Morales. Evo Morales ya no es presidente de Bolivia, es monarca. Jura antes por los ancestros que por el Parlamento. Es más, si fuera técnicamente posible, el sistema institucional de Bolivia se hubiera descompuesto rápidamente. Sin embargo, los tipos no son tontos y bueno, tenemos que mantener. Pero el tipo dice, bueno, primero jurás por los ancestros y después vas a ir a ese lugar donde están los diputados y jurás. Lo apretaron. Y él lo hizo dos veces. La otra vez también hizo exactamente lo mismo. No es que somos monárquicos, estamos volviendo al pasado, no, estamos construyendo el futuro. Acá no es discutir si la monarquía es buena, si la monarquía es mala. Está mala no debe ser porque los ingleses se pasaron puteando contra todas las monarquías americanas, pero tienen una que no la largan. O sea que está mala, no puede ser, no debe ser, ¿no? Digamos, porque también está eso, ¿no? Acá hay una cultura republicana, digamos, de Carrió, de la República, y después, porque Inglaterra es bárbaro, siempre te mantiene una familia que le sale un huevo de medio a todos los ingleses, y cada vez están pensando que el hijo no le sale tonto, y le sale uno medio tonto, van viendo cómo lo pasan por arriba, y se lo dan al nieto para que muchachos, uno podría escribir, ¿no? Porque también tenemos que pensar eso. Entonces, ¿es la monarquía tal como la concebimos nosotros, la monarquía, digamos, de Evo? No, es totalmente diferente, tiene que ver con otras cuestiones, que sería largo charlar acá y de la cual no soy especialista, porque en general un problema que tuvimos ahora en muchos últimos tiempos, la metodología, donde todo el mundo opina de todo, que está bueno, es una nueva licenciatura, pero como no soy especialista, fui, miré, hablé con Linera, compré los libros de Linera, digamos, hasta ahí llegué, vino Evo a la universidad, estuvimos 4 horas hablando con el hombre, nos hizo sacar las corbatas, porque fíjate, nos pidió que nos sacaran las corbatas porque dice que era un obstáculo entre el cuerpo y el... Todos los boludos, que lo dice Evo Morales. Ahora, por otro lado, te imaginás un tipo relajado, firme. Los milicos que lo acompañaban no levantaban pelo, digamos, una disciplina, digamos, aymara muy particular, digamos, que tiene que ver también con una modalidad de construir. Bueno, empezar a pensar América implica un poco un acto de liberación, no solamente de categorías, sino de prejuicios, y de liberación de prejuicios y de comprensión de los fenómenos históricos. La vida es placer y trauma, muchachos. A veces nos toca el placer, a veces el trauma, a veces más el trauma, pero además no. Lo que no podemos hacer con el trauma, que es la ruptura, es no elaborarla. Y eso puede también ser un indicador para ustedes que son futuros conductores y conductores políticos, es que cuando como conductor uno tiene un trauma, tiene que elaborarlo, ¿no? Los psicólogos hablan de trauma, ¿no? Tengo un trauma, voy al psicólogo, salió, tengo psoriasis, ¿no? Acá los criollos le dicen entripado, que es el trauma pero versión criolla, cuando uno tiene algo que no lo puede resolver. Y en ese orden de ideas, nosotros, digamos, como futuros militantes, o ustedes, como nosotros ya somos pasados, futuros, tienen que ser muy hábiles para elaborar los procesos traumáticos, tanto lo que hace a su propia conducción, forma de conducción, a lo que les toque conducir a alguna organización, como los traumas que les toca vivir como sociedad o como parte de la sociedad. Es un tema, diríamos, vital, porque muchas veces los traumas quiebran. Y se pasa que misman que los botistas no van a reventar, entonces nos equivocamos, entonces Cristina se equivocó, porque tendremos que haber ido a la marca, ¿no? De eso van a tener, esto no es nada. En el proceso de liberación de un país, esto es casi una anécdota. Ahora, yo también lo viví, tuve una semana con dolor de estómago. No es que mira, la tengo clara. No, con dolor de estómago porque duele mucho, después de 10 años que logramos un montón de cosas, otra vez sopa de nuevo. Bueno, si fuera otra vez sopa, tendremos que elaborar qué pasó, eso es muy, digamos, corresponde que lo discuta no yo, sino la organización, porque cada organización en ese sentido tiene en parte, digamos, tener el monopolio de la discusión
la coyuntura y de las estrategias, o sea que en eso no me voy a meter, pero sí interesante el trabajo, ¿no? Para finalizar esta reflexión sobre América, ¿por qué el peronismo se preocupa por Latinoamérica? ¿Por qué? De nosotros, ¿por qué no son para nosotros? ¿No? Por dos cuestiones fundamentales. Porque la heterogeneidad del peronismo, y aparte la extracción vital, digamos, el subsuelo vital que de alguna manera constituye la base de sustentación del primer peronismo, se siente americano. Se siente americano. Inclusive los inmigrantes. Porque ustedes saben que hay algunos inmigrantes que venían transitoriamente a hacer América y se volvían. Y otros que vinieron acá y querían usar la identidad, ¿no? Entonces, ¿por qué el movimiento peronista se preocupa por latinoamericanos? Primero por la pulsión vital originaria. Pulsión vital originaria. Es decir, era la expresión, digamos, regional de América, con todas sus contradicciones, ese 17 de octubre es eso. Y segundo, por tradición, porque el conductor define nuestra pertenencia a América, ¿no? Resignifica la historia y nos trae a una Argentina inserta en América y desarrolla una acción concreta, como el ABC, dos acciones o tres, como el ABC y el Atlas, que manifiestan ese pensar. Entonces, ¿por qué nos preocupamos nosotros por el pensamiento de los peronistas, por el pensamiento americano? Por una pulsión originaria de nacimiento y por una tradición, digamos, que de alguna manera viene de la reinterpretación del conductor de todo lo que significó el proceso latinoamericano. Yo creo que con estas algunas ideas, algunas por ahí entremezcladas, estaría, porque sería bueno, si es posible, y en ese sentido le digo, mira, acá estamos entre compañeros, no hay profesores, todo, digamos, estamos, porque, digamos, los saberes, el saber es dialógico. Yo transmito algo, una información, y ustedes tienen otra información que puede ser, digamos, igual, mejor, superadora, complementaria de cualquier otra información. Entonces, como yo me siento, estoy en mi casa, en una unidad vertical, lo bueno es que cada uno, si tiene ganas, obviamente, exprese algunas cosas que tengan que ver con, o interrogantes, o cuestiones que tienen que ver con su sentido, su pensar sobre América. Yo con esto, si te parece bien, lo dejaría ahí, como decía Bernardo Néstor, lo dejamos ahí. El finadito, por suerte, cada tanto alguno de los malos se lo. Son largos, ¿lo viste? A Grondona apareció. ¿Lo viste a Grondona ayer? Se lo había dado. No para. Nos pidieron para romper su pueblo y siguen hasta el final de su día. Eso es que solo y la señora. Bueno, señora. Que ahora tiene los fines de semana. La señora es inmortal, es inmortal. Bueno, muchísimas gracias y sin interrumpir nada, no sé, lo dejo a vos la coordinación. Bueno, entonces, igual no lo interrumpimos, pero le damos un aplauso a Nacho. Gracias, Pancho. Hoy cuando charlábamos un poco le pregunté, bueno, ¿y qué vas a contar? ¿Qué has pensado? Me dice, no, plantear algunos interrogantes. Me parece que está bueno y que quedaron planteados algunos interrogantes. Entonces, si tienen ganas, lo charlamos, podemos empezar con preguntas o podemos empezar con cualquier cosa que quieran plantearle a Pancho o a cualquier compañero, digamos, ¿no? Lo hablamos. Y si no, yo tengo una cosa para empezar. Pero si alguno se quiere anticipar, no, yo pensaba
la pregunta que hacía Pancho sobre si somos una civilización, sobre si América es una civilización, me parece que es una pregunta muy interesante y muy actual, ¿no? Porque mucho se discute en el proyecto de unidad latinoamericana cuánto hay de, bueno, lo necesitamos, una conveniencia estratégica, hay que unificar mercados, fuerzas productivas, ¿no? Cuestión matemática, digamos, y cuánto hay de, bueno, además eso vendría a realizar la unificación en un proyecto colectivo de algo que está unido porque es una civilización, una cultura. Y hay un tema enorme ahí, porque muchos latinoamericanos no lo ven de esta manera, ¿no? Es decir, América Latina tiene un sector interno, hay una pulsión a su autonegación, ¿no? Seríamos una continuidad de Europa para gran parte de lo civilizatorio es Europa. Nosotros somos, en ese sentido, para ese segmento social, o diría segmento ideológico, porque atraviesa socialmente a toda la sociedad, somos parte de la cultura occidental, ¿no? Un gran todo que abarca a América en su conjunto y a Europa. Martí decía una cosa muy piola con esto, decía, nuestros griegos son los incas, ¿no? O José Martí, el romántico José Martí, el tipo que conocía la historia de los griegos, porque es lo que había mamado y todo esto, pues decía, nuestros griegos son los incas. Y creo que hay que ahí indagar un poco en esa sabiduría, en qué está diciendo ese mensaje, ¿no? Yo me hice mención la charla pasada de que en la entrada a la modernidad Europa recupera a los griegos y emparenta su ascenso y su transformación histórica, que va a ser ese siglo XV, XVI y XVII, lo ata a eso que había ocurrido 1500 años antes, los griegos. Y ahí Europa se heleniza, porque en realidad la Europa medieval no se consideraba descendiente de los griegos. El Estado era una herencia de los romanos, pero los romanos no eran vistos como lo helénico por la Europa medieval, ¿no? Había otra mirada. Y de hecho, la filosofía griega entra al medioevo tardío, a la llamada Baja Edad Media, siglo XIII, más o menos 1200, el pensamiento griego entra de la mano del Islam a Europa. La conquista islámica llevó el conocimiento de los griegos a Europa. Ahí había habido una ruptura del conocimiento. Pero hoy lo que nos dice el manual de historia universal nos lo queremos a rajatabla. Vinieron los griegos, después los romanos, después el medioevo, toda una continuidad. Y en realidad no lo había. Del mismo modo que eso se construyó, nosotros tenemos que construir también esa continuidad con los incas. Y ahí vamos a descubrir que construir no significa inventar de la nada. Los europeos medievales no inventaron de la nada ese lazo, porque había elementos, solo que no estaban en la memoria colectiva. Lo mismo es lo que propone, entiendo, Martí, al plantear nuestros griegos son los incas. Nosotros tenemos que mirar ahí y indagar ahí y buscar nuestro origen ahí. Porque cuando ponemos ese origen también le ponemos de alguna manera nos fijamos una perspectiva civilizatoria, ¿no? Método decía esto de mirar el pasado, o sea, ¿cuál es el método histórico-político? Desde el presente, siendo primero el presente, después el pasado, para volver al presente pensando el futuro, ¿no? La proyección. Parto de acá, del presente, lo que vos dijiste al comienzo, ¿no? Me pienso hacia atrás, ¿no? Y después esto lo pongo en la línea, de ahí, de hacia atrás, vuelvo a pensar el presente. Ahora, con esto que pensé del pasado, ¿qué me dice el presente?
entonces se hace posible la proyección y ahí va hacia el futuro. Y pensaba que un libro olvidado, pero que hace unos 15 años atrás hacía bastante ruido, uno de los cerebros del Pentágono, es decir, uno de los tipos que piensa para el enemigo, que era Samuel Huntington, ¿verdad? El choque de civilizaciones. Escribió su libro Choque de civilizaciones. En los 90 fue un libro que circuló muchísimo, era como de lectura obligatoria. Y la verdad es que, si bien nosotros no compartimos la mirada guerrera e imperialista que Huntington le da a su lectura, hay una cuestión donde él está observando un fenómeno que es real. Él dice en ese libro que en el mundo se están perfilando media docena de grandes civilizaciones. Y que todos los detalles civilizatorios terminarán siendo subsumidos en una de las grandes, ¿no? Y que estas civilizaciones sostienen valores contrapuestos y por lo tanto inevitablemente van a un conflicto bélico, ¿no? Nosotros le podemos quitar, me parece, esa conclusión que agrega Huntington, que claramente tiene que ver con su mirada imperial, ¿no? Esta mirada que construye Estados Unidos sobre sí mismo, esto que se ve tan claramente en el History Channel. No sé si alguno tiene la desgracia de ver de vez en cuando el History Channel, ¿no? Donde Estados Unidos nos cuenta al mundo entero que ellos son los herederos del Imperio Romano, ¿no? Más o menos esta es. Y que la historia es las armas de guerra, la Segunda Guerra Mundial, eso o la Roma imperial, que más o menos es lo que hoy sería Estados Unidos. Un poco por ahí, muy sintéticamente, creo que van los pilares centrales comunicacionales del History Channel, ¿no? Lo que nos informa el History Channel. Después, todos esos programitas destinados a que en realidad la historia es una cuestión anecdótica, anécdota muy sin sentido, muy que no va a ningún lado, muy que no tiene futuro, que no hace este camino de ir al pasado para, ¿no? Entonces le hablan de los templarios y del código da Vinci y todas estas cosas que, nada, literatura. Bueno, entonces, volviendo al tema civilizatorio. Cuando Huntington piensa estas civilizaciones, saquémosle la cuestión imperial, ¿no? Del choque de civilizaciones. Está pensando algo que es más o menos real. Perón lo pensó de esta manera. Cuando Perón piensa en el continentalismo, lo piensa en continentalismo influido tal vez por el pensamiento geopolítico alemán de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? Que hablaba de los estados continentales. Pero ahí hay una marca de lo civilizatorio, que Perón también entiende. Ahora bien, en el análisis de Huntington, Occidente es Europa y Estados Unidos y Canadá. Esa es la civilización occidental para Huntington. O sea, para el Pentágono. Porque esto hoy sigue trabajando así el Pentágono. En cambio, América Latina es otra civilización para ellos. Es otra civilización, ¿no? Y generalmente así nos ven los europeos, ¿no? En la Argentina hace 10 años atrás estaba muy famoso el tema de que como en España se nos discriminaba por sudacas, ¿no? Teníamos la ola de inmigrantes hacia España y todo el tema, cómo nos inmigraban, nos discriminaban por sudacas. Porque también España, a partir de que fue incluida en la Unión Europea y su devenir de la segunda mitad del siglo XX, se compra también esa idea de que su destino puede estar atado a el bienestar europeo y renuncia a la idea de lo iberoamericano de alguna manera, o entra en crisis
pienso la idea del iberoamericano. Entonces, quería comentar esto, ¿no? Como elementos que nos permitan pensar la civilización latinoamericana y también de cómo nos piensan a nosotros los demás, ¿no? La vez pasada hablábamos de lo latino, vos decías recién, esta América hay que ponerle un nombrecito adelante para diferenciarla, ¿no? Y ahora los yanquis nos dicen directamente latinos, somos latinos, ya ni siquiera somos americanos, somos latinos, ¿no? Y yo hacía el chiste de que si ustedes se fijan en los DVD, en las películas y en el teléfono, cuando te piden la programación del idioma, pones español latino, ¿no? Lo cual es una locura. Pensar que uno pueda hablar español latino sería pensar que alguien habla español no latino, y entonces, ¿de qué hablamos, no? Es interesante, nos metieron en un nuevo casillero, ¿no? Para crear un estereotipo, bueno. Pero todo eso habla de algo que es también verdad, que en el sentido de que somos otra cosa. Y entonces, vos hablaste de filosofía y de política, ¿no? De que la filosofía americana era filosofía de acción. Y acción, ¿no? Y traigo una especulación, una intuición que tengo a partir de unir este dato de lo civilizatorio con eso que estás mencionando, y pensaba, Alberdi, Juan Bautista Alberdi, al cual seguramente muchos de ustedes no quieran tanto, pero que tiene cosas muy interesantes, y hay que volver a leer a Alberdi para ver ahí las cosas que aportan para nosotros. Alberdi decía, la filosofía de América es la política, es el discurso político, el pensamiento político americano será su filosofía. Y yo pienso si eso no tiene que ver con que lo occidental es muy especulativo. Está bien, conclusión de todo eso es luego la ciencia, está bien, la ciencia moderna, o sea, está bien, con todo eso se puede poner un satélite en órbita, no vamos a renegar de todo eso. El camino final, ¿no? Te hacen una represión eléctrica o inventaron el cómo hacer. No vamos a renegar de eso. Pero el discurso científico, esa búsqueda de la objetivización, ¿no? Yo pienso que ahí hay una renuncia a la poesía, de alguna manera. Por eso las culturas antiguas cuentan la historia en poemas, cuentan la historia en leyendas, porque en definitiva no se trata de saber por qué pasó tal cosa, sino para qué, ¿no? Como el fin de las cosas. ¿Para qué están? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos aportan? Pasa que si entramos en lo teleológico, en el para qué, tenemos que renunciar a ese pensamiento científico que se supone que es objetivo y no se preocupa por los fines, ¿no? Bueno, ahí hay un pedazo de debate de la ciencia moderna, pero está debatido. Se construyó desde el otro paradigma, desde que el fin no entraba en ese pensamiento. Entonces, pensaba eso, si ese pensamiento especulativo occidental que nos da una creación, pienso que tal vez el marxismo, como producto último, ¿no?, de toda esa evolución, ¿no? Un tipo que también es un militante político, porque Marx fue exiliado por sus posiciones políticas, sufrió cárcel, no es que no era un tipo que solo estaba en el laboratorio, no, también era un militante, pero que en el laboratorio él piensa una teoría del devenir humano y en definitiva lo que propone es la creación de un partido
que realice ese pensamiento científico producido en el laboratorio, ¿no? Es decir, la historia es la lucha de clases, lo que tenemos que crear es y el proletariado es el que va a terminar con eso, porque es la clase más interesada en el fin de la explotación, ¿no? Y ahí le pone un fin, lo objetiviza científicamente, ¿no? En cambio, un pensamiento político, pienso que en realidad primero, o sea, como que iría al revés, ¿no? No crear una teoría y luego ir a cumplirla, sino la teoría sería algo que viene a explicar lo que hicimos o lo que estamos haciendo, ¿no? Esta imbricación entre pensamiento y acción, ¿no? No es tanto cumplir satisfactoriamente con una teoría, sino poder explicar, incluso teóricamente, aquello que estamos haciendo, ¿no? Por eso Perón pensó en términos de doctrina, fundamentos de la acción. Independencia económica, soberanía política, justicia social. Ahí está, un fundamento de la acción, ¿no? Y después vendrán atrás de mí lo que lo piensen teóricamente, pero nosotros mientras tanto lo vamos haciendo, ¿no? Quería en esta cuestión de traer interrogantes, sumar a los interrogantes este pedazo que por ahí sume a la confusión, pero por ahí aporte a pensar. Nada más era esto, ¿no? Para agregar una cosa, a la filosofía especulativa nosotros le oponemos la contemplativa reflexiva. Por eso, digamos, Jauretcher planteaba, ¿no?, la diferencia entre la ciencia clásica europea y la ciencia americana. Mientras ellos especulan sobre razones, nosotros razonamos sobre realidades. ¿Sí? Por eso hay indicios claros de que, es decir, mientras ellos hay un gran desarrollo teórico, ¿no?, son generadores de grandes teorías, el liberalismo, el marxismo, ¿no?, nosotros estamos obligados a razonar sobre realidades. Y de hecho, hay algunas universidades en Argentina, entre otras como la nuestra, digamos, donde las profesiones se orientan a razonar sobre realidades, o sea, no sabemos especular solamente sobre teorías, aunque la teoría especulativa es positiva, pero también implica una ruptura, ¿no? Hay muchas cosas para pensar. Yo creo que ahí coincidiendo absolutamente, yo no creo a ver, es muy simple, nosotros pensamos que somos, ellos piensan que nosotros seamos. Dejémonos joder. Sería más o menos. Pues, nosotros creemos que somos americanos y somos algo diferente. Ellos nos dicen, sí señores, son algo diferente. Bueno, seámoslo. O sea, falta el pasito. La convicción y la decisión, ¿no?, para simplificar. Y ahí por ahí en esto del mestizaje, ¿no? Yo lo voy a dejar acá, pero también para invitarlos a todos a que nos metamos un poco en esto, si el que quiera se meta. Digo, ahí también el tema del mestizaje, ¿no? El tema de que nosotros, bueno, para ser, tenemos que asumir todo eso que conforma nuestro ser. O sea, hay que asumir lo indígena, hay que asumir lo africano, hay que asumir lo europeo, hay que asumirlo. Cada una de estas patas, ¿no? Yo creo que al pensamiento nacional, si a nosotros le costó mucho tiempo asumir lo indígena, ¿no? Costó, llevó mucho tiempo. No es que costó, a veces hay una pregunta de atrás, o sea, ¿querés venir acá si te escucha todo? No sé, puedo hablar en voz alta. Sí. Porque a propósito de esto, de que a mí me parece que las integraciones en general, si uno mira la historia, siempre estuvieron motorizadas por la conquista, digamos. Fueron en alguna forma forzadas, porque ¿qué es la identidad española? España fue una serie de reinos, digamos, de diversas procedencias, diversos, procedencias culturales, genéticas, se solidificaron en la lucha contra el modo, se unificaron y después eso determinó que con el tiempo se generó una identidad reconocible. Y me parece que es un poco así con todos los grandes imperios civilizatorios, se esforzaron con la conquista. A mí me parece que nosotros podemos encontrar elementos de pertenencia en América.
pero no necesariamente tienen que ser todos. A mí me parece que en algo nosotros en esta región tenemos nuestra experiencia cultural es la integración. Entonces nosotros tenemos que ir a